Bienvenidos a Maestría del Ser, somos Alma y Edgar. Y nuevamente te saludamos con esta intención de compartirte otro tema que pueda ayudarte a encontrar un bienestar, una tranquilidad en tu día a día, en tu vida. Y hoy queremos hablarte de las expectativas. Seguramente nos habrás escuchado hablar de ellas en otro tema. Y hemos mencionado que es muy importante que en nuestro camino que hemos buscado, que busquemos nuestro bienestar, nuestra felicidad, y que nos han encauzado en todo momento a soltar los resultados, a soltar las expectativas, para que en el momento en que lleguemos a cumplir, alcanzar esos objetivos, si no se dan, pues no se genere la frustración o en ese trayecto haya frustración, pareciera que no lo alcanzamos, entonces surge el miedo, la tristeza, la duda, etc. Hoy queremos darle otro sentido a esas expectativas para que también nos ayude a alinearnos precisamente con todos nuestros sueños. Yo creo que es común, al final de cuentas, que aunque en estas ideas elijamos soltarnos de esos resultados o esas expectativas, nuestra mente, como está acostumbrada y es lo habitual, lo vuelve a retomar. Pero entonces es como darle ese giro para que en esa misma jiribilla, esa misma fuerza, le podremos encaminar hacia una naturaleza mucho más sana y armoniosa. Básicamente, lo que entendemos que cuando creemos algo, lo creamos, ¿sí? Y cuando en esa creencia estamos de la mano de una realidad a lo mejor tajante, limitativa, cruda, dura, pues obviamente esa creencia va reforzando los mismos resultados que va generando, ¿sí? Por consiguiente, es más claro que no necesitamos ese tipo de resultados o de frutos en nuestra propia vida, porque lo único que hace es acumular mayor enojo, mayor decepción o mayor temor ante cualquier situación. ¿Qué sucedería si al girarlo, pues obviamente vamos detectando que lo que vamos creyendo también lo pudiéramos encaminar hacia algo más amoroso hacia nosotros? No quiere decir que estemos inventando resultados, simplemente es que empezamos a fomentar esa esperanza o esa confianza en algo más provechoso. Yo encauzaría las expectativas o cómo queremos alinearlo. Empezaría con comprender que el deseo y la creencia están alineadas. Ese es el punto de la armonía de las expectativas, de las cuales hoy, como bien decía Edgar, queremos compartirte. Simplemente es que alinees ese deseo con, obviamente, la creencia, porque muchas veces es más fuerte ese deseo, que quieres llegar a alcanzar ese trabajo ideal, esa casa ideal, o simplemente esos anhelos individuales de crecimiento y ese éxito que tú buscas. Ese es el deseo, pero ¿qué tanto realmente es? ¿Qué tan fuerte es la creencia? Así es. ¿Qué tanto crees que es posible que lo puedas alcanzar? Estamos acostumbrados a que nuestra visión o que nuestra forma de vivir nuestra vida está enfocada a lo que está ahí, lo que es real, son los hechos, así es. Así es. No se puede, hay crisis. Así lo aprendí, así me lo muestra el día. Exactamente, entonces cada momento, cada instante, pues vivimos ese momento y nos dirán, pues claro, es real, es palpable, lo toco, está cercano. Y entonces la credibilidad, la creencia de poder alcanzar ese sueño lo vemos cada vez más lejos. Entonces no están alineados ese deseo y esa creencia, y ahí es donde entonces sí te recomendamos soltar la expectativa, porque tú suelta el deseo, suelta el resultado para que todo fluya de una manera armoniosa, para no generar resistencia. Pero ¿qué pasaría si nos damos la oportunidad de alinear el deseo con la creencia? Aquí es algo bien importante y bien intenso, bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese deseo de éxito, de prosperidad, de bienestar, simplemente, ¿no? Bienestar, como esa palabra lo dice todo. Y entonces empezamos a alimentar con detalles, con experiencias, donde hemos vivido, hemos experienciado ese bienestar,
entonces vamos fortaleciendo esa creencia de posibilidad, ¿sí? A mí me gusta mucho este juego de palabras que seguramente han visto, que son en inglés, que es possible y impossible, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando en ese juego de palabras lo traducimos, habla de posibilidad, porque cuando decimos impossible en inglés y lo desglosamos en dos palabras, en mismo inglés dice I am possible, ¿sí? Yo soy posible. Y cuando empezamos a alimentar esa posibilidad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, vamos constituyendo una creencia. Uh-huh. Claro que nuestra mente va buscando pistas o detalles de cómo se ha conformado o cómo comprobar dicha creencia que quiero fomentar mucho más. Cuando estamos acostumbrados a algo duro, pues posiblemente sea algo alcanzable y muy obvio. Cuando estamos fomentando algo nuevo y diferente desde esa naturaleza armoniosa, entonces a lo mejor necesitamos ser detallistas, detallados. Necesitamos esa minuciosidad en la observación, en donde en todo el día siempre hay detalles buenos, ¿sí? Y conforme voy acumulando esos mismos detalles buenos o positivos, eso va fortaleciendo esa creencia o ese pensamiento. Entonces, obviamente, conforme más acudo a esos buenos detalles, va a ser más fácil que los vaya encontrando y me vaya conectando de una forma cotidiana y constante a todos ellos. Todo eso es como combustible, como gasolina, precisamente para iniciar con esa nueva creencia. Y eso obviamente también es entender que no nada más es practicar en el pensamiento, es pensar en el resultado y entonces sí, ya me vi, me visualicé, sino es sentir, por eso es creer en ese deseo, ¿no? Que es factible porque estamos enfocando nuestra mente en el cómo, cuándo y dónde. Entonces, si nos observamos, en todo momento de acuerdo a lo que estamos pensando o de acuerdo a lo que estamos diciendo, nuestra mente se enfoca, inclusive lo que estamos sintiendo, la mente se enfoca en ese resultado. Si tú estás pensando en azul, en un coche color rojo, en una manzana verde, tu mente te lleva a esa imagen, ¿no? De hecho, a lo mejor hoy, en este momento, te enfocaste a esas ideas. Entonces, imagínate qué tan poderosa es nuestra mente como claro, para en cuanto lo escuchas, lo imaginas y probablemente hasta lo sientes o lo saboreas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a alinear nuestro deseo con la creencia, ¿no? A lo mejor sí creo que puedo alcanzar una manzana, comerme un chocolate, porque lo ves tangible, palpable y fácil de acceder. Uh-huh. Pero tenemos que quitarle dentro de ese deseo a lo difícil, ¿no? En el cómo voy a llegar a eso. El cuánto me cuesta. Uh-huh. Simplemente es mantén tu deseo, ese anhelo de lo que estás buscando y empieza a creerlo, aunque no lo veas en este momento. Y inclusive hasta cuando tenemos ese deseo y pensamos que ya se va a manifestar y a lo mejor decimos sí, lo doy por hecho, estás buscando, como decía Edgar, esa comprobación, estás buscando que tu entorno cambie. Uh-huh. Entonces hasta que cambia, dices, no, sí se dio. Es dar por hecho que ya está ese deseo, aunque tu entorno no haya cambiado. Y entonces dices, claro, no ha cambiado y parece tu sensación, entonces ¿dónde está? Ahí es donde no está la certeza. Tienes que tener esa certeza de que las cosas, de creer de que es posible, aunque tu entorno no haya cambiado en ese momento. No es por arte Así de magia que todo se va a dar, pero sí es factible, ¿no? En esa magia en tu interior de poder crear lo que tú quieras. Y al final de cuentas, si lo vemos, cuando hablamos de un proceso, a veces nuestra mente se desespera porque proceso en ocasiones se conecta con largo proceso o con una exagerada paciencia en el entendido de que estamos hablando de un periodo de tiempo largo. Pero hablar de un proceso, en todo momento hay procesos, así de pequeñitos o enormes o grandiosos. Y esto
cuando lo sumamos a esta tarea de generar creencias, sensaciones, expectativas nuevas, va muy de la mano con lo que conocemos como la esperanza. A veces se determina que la esperanza es algo muy vago, algo muy ligero, que no tiene tanta sustancia. Pero ¿qué sucedería si en esa esperanza vamos dándonos cuenta de que esos pequeños procesos o esos pequeños elementos sí están presentes? Obviamente estamos hablando de tal vez de cuestiones materiales, ¿no? Inmediatas, palpables. ¿Qué sucede cuando buscamos simplemente ser alegres o la misma felicidad? Y a veces entendemos o creemos que entendemos que la felicidad está presente, o a veces lo vemos tan lejano como un proceso sumamente prolongado. O hasta que adquieres aquel objetivo o llegas a esta meta, ¿no? Así es. Y cuando nos damos cuenta que en muchas ocasiones, grandes ocasiones y pequeñitas y cotidianas, hemos experimentado la felicidad a través de una sonrisa, de una alegría, de un guiño, de respirar, de ver algo bueno, de un sabor delicioso, de algo que se queda grabado en tu memoria y que se reproduce en sensaciones, como decía Alma. Entonces, ese cúmulo de experiencias está fortaleciendo la creencia y está fortaleciendo la experiencia de que realmente sí has vivido la felicidad. Y cuando tú mismo por un chiste te encuentras, ¿sí?, y sonríes, eso es parte de los elementos de la felicidad, ¿sí? No menospreciemos cada uno de esos ingredientes, por pequeñitos o momentáneos que sean, porque son gratificaciones de esos grandes objetivos que vemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la felicidad no nada más va a enmarcar el logro, el objetivo o el regalo o la posesión a la que alcancemos a llegar, sino la felicidad va a ser algo global, va a ser algo que enmarque toda tu experiencia de vida. Entonces simplemente es, si lo analizamos, si te vas al deseo, ¿qué es lo que realmente buscamos? La experiencia, el sentirte realizado, feliz, la libertad, todos esos deseos que te hacen sentir bien en tu interior y que pensamos que a través de ellos vamos a lograr ese estado emocional o esa virtud o esa alegría. Yo creo que simplemente es mantener, empieza a sentir ya la felicidad, empieza a sentir ya esa paz, empieza a sentir ya ese amor, empieza a sentir ese entusiasmo, para que en esa vibración en la cual tú emanas como un canal emisor y también receptor, pues obviamente en esa frecuencia, pues obviamente se coordine con esa creencia. Siente ese deseo, analiza qué es lo que te hace sentir llegar a cumplir ese deseo, ¿no? Felicidad, alegría, libertad. Mantén entonces, si lo quieres manejar en tu mente, en tu expresión y en tu sentimiento, esa sensación de libertad. Y entonces únelo a la creencia. Empieza a creer que sí hay libertad, empieza a creer que sí hay felicidad, empieza a creer que sí está la paz, empieza a creer que sí está el amor. Y entonces lo haces más grande y le quitas la etiqueta o la responsabilidad al deseo. Así es. Y entonces se vuelve mucho más grande porque le quitas el peso y la responsabilidad al deseo y entonces lo haces como que más cercano, más palpable, porque lo estás empezando a experimentar. Entonces, si te das cuenta, es como generar un puente. Y entonces lo que llamamos expectativa realmente es este puente en donde esos resultados inmediatos o en los plazos distintos a lo largo de tu vida se han manifestado. Y entonces cuando haces ese cúmulo de resultados, te das cuenta que sí lo estás viviendo. Y eso refuerza tu creencia. Eso refuerza la posibilidad de que puedes ir por eso y por más. Porque al final de cuentas, cada eso que ves más no quiere decir que esté lejano, sino que es parte de tu propio camino, de tu crecimiento, de tu evolución, de ese paso tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Por qué? Porque van de la mano. Y entonces obviamente estás haciendo de lo intangible que son tus ideas, tus creencias, algo tangible que es la
respuesta o la expectativa cumplida a través de la experiencia. Y bueno, yo creo que otro factor que a lo mejor sí es importante soltar también es ese factor tiempo, porque entonces a lo mejor tenías ese sueño y ese anhelo proyectado para el día de hoy y entonces a lo mejor pareciera que no lo alcanzaste y entonces llega la desilusión, surge el temor, la duda, ¿no? La incertidumbre y entonces nuevamente se vuelve a opacar o a distanciar el deseo de la creencia. Entonces yo creo que sí es importante también tomar en cuenta y soltar ese factor tiempo y confiar en ese resultado. Entonces, recuerda, cuando estés vibrando, estés sintiendo temor, duda, incertidumbre, entonces sí suelta la expectativa, suelta el resultado, porque está predominando el miedo, la duda, la incertidumbre, inclusive la frustración, la tristeza. Pero si en algún momento tú te llegas a enfocar y permitirte, darnos permiso en que sí puedes coordinar, equilibrar lo que es tu deseo, porque lo estás empezando a sentir, a analizar, desglosar, esa es la emoción que estoy buscando, y empiezas a creer que es posible para ti, entonces en esa vibración sí mantén esa frecuencia, porque en todo momento pues vas a mantener el entusiasmo de ese deseo y le estás quitando todo ese factor tiempo, el cómo, cuándo, dónde, y simplemente te estás manteniendo en esa vibración de entusiasmo y de anhelo, que eso es donde obviamente pues te va a encauzar en todo momento a ese sueño, ¿no? Entonces, si te das cuenta, todo momento es parte del crecimiento permanente. Quiere decir que ese crecimiento es expectativa cumplida. ¿Por qué? Porque tú no eres la misma persona de hace 5 minutos o de hace 10 años. ¿Por qué? Porque tu visión es distinta. Ha crecido junto contigo. Y en esa misma visión, cada uno de esos resultados que ya fueron presentes van a fortalecer todo lo que tú puedas soñar o desear para bien. Entonces simplemente recuerda, eres un ser creador y que tú puedes manifestar la realidad que tú deseas. No es controlar el deseo de los demás o la vida de los demás, sino es tus expectativas. Así es. Entonces, ¿cómo quieres conducir realmente tus expectativas en la realidad que estás manifestando? Bueno, pues te agradecemos estos minutos que nos acompañaste. Ya sabes que al final de cuentas, cuando tú reenfocas todo esto, te va a brindar momentos muy particulares solo a ti. Te invitamos a que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos apoyes con tu like o que puedas compartirlo con alguien que le pueda interesar. Y te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com y que veas todas las actividades que tenemos programadas para ti y nuestros podcasts también, y que obviamente sean tema de tu interés. Ya sabes que en todo momento, Maestría del Ser es un lugar de paz para despertar tu conciencia.